Nosotros ya habíamos hablado de que teníamos que importar. El presidente tal vez era quien no había sido muy abierto con el tema, no había sido, hombre, tan puntual o tan enfático con que vamos a importar, pero ya nos confirmó que sí y nos confirmó de dónde. Y el dónde no es cerquita. Es cierto, el dónde no es cerquita, el dónde es Qatar. Nada y quien más y nada importaría menos. sería Ecopetrol. Y no entiende uno, si tenemos la posibilidad de explorar y sacar el gas de Colombia, ¿por qué irnos por gas hasta Qatar? Pero estamos con un experto en el tema, un experto que sabe y que nos puede ayudar a entender esa decisión del presidente de la República. Saludamos a Amílcar Acosta esta tarde. Don Amílcar, buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y a los estudios y desde luego a la audiencia del programa. Pues, exministro, primero agradecerle el tiempo, que sabemos que lo cogemos en una situación un poquito complicada. Gracias por aceptar nuestra invitación. Exministro, ¿usted cómo tomó ese anuncio? Qatar, o sea, primero, teniendo Colombia la posibilidad de explorar y seguir explotando, y segundo, hombre, no tenemos vecinos en el sector a los cuales les podamos importar, y usted me va a hablar de los costos, pero dentro de mi infinito desconocimiento, un barquito desde Qatar, a mí no me diga que eso no sale más costoso, exministro. Bueno, lo primero que tengo que decir, y es un hecho ya positivo, es que este es un reconocimiento, por fin, por parte del gobierno, primero de que hay escasez de gas en el país y que por lo tanto tenemos un déficit de abastecimiento y de allí la necesidad de importar gas. Pero para llegar a esto tuvo que salir el ministro anterior que se negaba sistemáticamente a reconocer que aquí había un déficit. Según el exministro Camacho, aquí no había un déficit, sino un acaparamiento de gas por parte de algunas empresas que habían contratado más del gas requerido. Incluso pidió que las investigaran porque allí se estaba configurando una especulación. De esas investigaciones no quedó nada. Y claro, como decía que no había ese déficit, que no había esa escasez, para él tampoco era necesario importar gas al país. Pero cuando llegó el primer despacho de gas importado, el 1 de diciembre del año anterior, salió a decir que esas importaciones eran solo para mantener ese gas como reserva y que eso no tenía por qué afectar los precios y las tarifas del gas natural. Pues bien, se empezaron a importar desde entonces 40 millones de pies cúbicos diarios y, lógicamente, en el interior del país, donde se presenta el faltante de gas y que se está suministrando ahora con gas importado que llega a la planta regasificadora que está en Cartagena y que debe transportarse hasta el interior del país, pues las tarifas subieron entre el 20 y el 36%. Pues salió a decir que no era justificado ese incremento en las tarifas y le pidió a la Superintendencia de Servicios, pero también a la Superintendencia de Industria, que investigara, y el propio presidente de la República afirmó que las empresas estaban especulando. Pues bien, hasta la fecha que se sepa, que se conozca, no hay ningún hallazgo por parte de las superintendencias sobre posible ocurrencia de que hubiera especulación. Entonces ahora, cuando el propio presidente le está ordenando a Ecopetrol que importe gas desde Qatar, pues hay un reconocimiento tácito de que sí es necesario importar gas al país. En segundo término, la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué desde Qatar? Ecopetrol es una empresa del Estado, pero que tiene un régimen de gobierno corporativo y que por lo tanto esa es una decisión que debe tomar la Junta Directiva de Ecopetrol y la tomará desde luego después de hacer sus propias evaluaciones. Tiene que salir al mercado a mirar alternativas
Y si la mejor alternativa en precios, en oportunidad y en garantía de suministro de ese gas es Qatar, pues tomarán esa decisión, pero no sin antes mirar y sopesar otras alternativas como las que ya tenemos, desde donde ya se está trayendo desde el 1 de diciembre 40 millones de pies cúbicos diarios, que es Trinidad y Tobago y los Estados Unidos. Por lo que usted sabe, ¿el gas de Qatar es más barato que el de Estados Unidos o otros mercados más cercanos? Primera pregunta. Y segunda pregunta, tiene que ver con algo que hablaba y que me mencionaba María Andrea. ¿Será que en eso tiene que ver algo la visita recientemente del presidente a Qatar? Bueno, en absoluto. No hay garantía de que importando el gas desde Qatar, como lo planteó el presidente de la República, tengamos de esa manera unos precios más razonables. En el mercado no existen precios razonables, como no lo hay precios razonables para el petróleo, no hay precios razonables para ningún commodity en el mundo. Hay precios de mercado y esos precios se forman en el mercado a partir de la concurrencia, a partir de la competencia de los países que producen gas natural, que desde luego Qatar es el mayor productor de gas en el mundo. Pero resulta que no existe un mercado del gas en el Oriente Medio y otro mercado del gas en el Golfo de México y otro mercado de gas para América Latina. El mercado del gas es uno solo y por lo tanto le toca a Qatar competir con otros productores y ellos no van a subsidiar ni le van a dar un precio preferencial a Colombia simplemente por una buena relación diplomática que tenga Colombia con Qatar. Aquí tenemos que tener como referencia son los precios de mercado y dejar a un lado, pensar con el deseo de que importando el gas desde Qatar vamos a tener precios más razonables. Y esos precios del mercado son precios del mercado universal, no es como en el caso del petróleo, que está por un lado el WTI, por el otro el Brent y se puede escoger. Aquí el mercado es uno solo, no está segmentado el mercado. Y en la calidad del producto como tal, ¿el gas de Qatar puede ser distinto al gas de Estados Unidos o otros mercados? Bueno, la molécula es la misma, solo que hay condiciones de extracción y de calidad del gas que en un momento determinado puede requerir un tratamiento. Es el caso del gas de Venezuela, que las condiciones técnicas, las especificaciones del gas de Venezuela no son las que la norma regulatoria exige como parámetros en Colombia y tendría que ser objeto de un tratamiento antes de su comercialización. No es el caso de otros países en donde la calidad de ese gas natural está garantizada. Exministro Amílcar, ayer Ecopetrol anunciaba que con éxito se habían terminado justamente, ¿cuál cámara estoy por acá? Se habían terminado las pruebas del pozo Sirius y que justamente se habían encontrado allí pues un potencial de 6 terapiés cúbicos para poder extraer gas. Finalmente, esto sí se podrá hacer en Colombia. ¿Y por qué entonces esa necesidad de ir a buscar el gas en otro lado? Porque incluso decía el exministro en su cuenta de X que ya lo que sigue es poder determinar si realmente es bueno para Colombia hacer la extracción, pero a la vez también lo celebraba. Bueno, el mismo Ecopetrol ha informado que la comercialidad de ese yacimiento, es decir, el momento en que la molécula de gas de ese yacimiento esté en el gasoducto para ser transportado de los centros en donde está el yacimiento a donde está el mercado, se toma no menos de 3 años. Y durante esos 3 años vamos a tener una demanda creciente de gas natural en el país que va a obligar importaciones cada vez mayores.
En este momento estamos importando 40 millones de pies cúbicos diarios, pero yo estimo que antes de finalizar el año estaremos importando no menos de 70 millones de pies cúbicos diarios. Y ya el año entrante estaríamos alrededor de 120 millones de pies cúbicos diarios y así podremos llegar hasta el 2027-28 con 200 millones de pies cúbicos diarios. De manera que toca en este momento buscar alternativas que permitan suplir la necesidad creciente, toda vez que el gas natural es considerado como el energético de la transición. Y eso explica en gran medida el ritmo de crecimiento de la demanda por gas natural en el país, mientras la producción viene en descenso y va a continuar descendiendo. De manera pues que cada vez la participación del gas importado va a ser mayor en el mercado para el abastecimiento de la demanda esencial. Exministro, en este momento para el gobierno y para muchos en el país es preocupante el tema financiero como tal, las finanzas del país. ¿Esta creciente importación de gas va a afectar las finanzas de la nación? Bueno, realmente en forma directa no, toda vez que este es un negocio en el cual desde luego Ecopetrol es el más importante jugador, porque Ecopetrol es el mayor productor de gas, pero al mismo tiempo es el mayor consumidor de gas del país. Esto, de todas maneras, le va a significar al país disponer de divisas que se generan por nuestras exportaciones para poder importar el gas que necesitemos. Ese es un efecto inexorable. Pero también esto va a repercutir en el aumento del índice de precios al consumidor. Si miramos hacia el pasado, en los últimos años, el sector energético ha tenido un peso relativamente alto en la inflación, en el aumento del costo de vida en el país. Eso inevitablemente que se va a sentir más en los bolsillos de los usuarios que en las finanzas del gobierno. Ok, muy claro. Eso nos afecta a nosotros, no a la nación. Otra pregunta. ¿El gas de Qatar ambientalmente en su extracción es más amigable que la extracción de gas en Colombia? Porque esa fue la excusa del gobierno para tratar de... Sí, que en dígame. Colombia, que en Pues, Trinidad, que en nuestros vecinos. ¿El de Qatar es más amigable en su extracción con el ambiente? Allá en Qatar no hay limitación alguna, ni a la exploración ni a la explotación de hidrocarburos. De manera que allá no está proscrita, como pretenden hacerlo aquí a través de un proyecto de ley que presentaron recientemente por cuarta vez para prohibir el uso de la técnica del fracking en Colombia para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Allá no hay ese tipo de limitaciones. En segundo lugar, no solamente estamos hablando de una extracción y explotación de ese gas, sino y las emisiones que se causan por el solo hecho de extraerlo, sino que hay que contemplar también, tan preocupado como vemos al gobierno en contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las causantes del cambio climático, hay que tener en cuenta la trazabilidad de ese gas que se llegara a importar desde Qatar. ¿Por qué? Porque ese gas tiene que ser transportado en barcos y hasta ahora no tenemos barcos eléctricos. Esos barcos consumen combustibles de origen fósil altamente contaminantes, de manera que esos 20 o 24 días de travesía de esos barcos metaneros, que son los que traen el gas licuado, en este caso, como lo tiene previsto Ecopetrol, hacia un puerto sobre el Pacífico, deja una trazabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero que se estarán causando por el transporte de ese gas.
Pero, exministro, usted nos puso en una situación muy compleja. La primera es que usted nos tumba el argumento que siempre nos ha dado el gobierno nacional y es que no va a seguir adquiriendo estos recursos de ciertos países porque los procesos de extracción no son limpios ni amigables. Usted nos lo dice, no tienen ningún límite para hacerlo. La segunda, vienen en un buque, en un barco que contamina peor que cualquier otro emisor que tengamos en el mundo. Y la tercera, que ni siquiera tenemos los buques, luego va a ser más costoso, vuelvo e insisto, sigue siendo más costoso, exministro. Perdóneme, pero yo no comprendo por qué nos fuimos hasta Qatar. Yo sigo sin entender qué es lo beneficioso que tiene para Colombia irnos hasta Qatar para importar el gas. ¿O es un anuncio sin fundamentos reales? Y sin consecuencias reales. Bueno, un anuncio de eso debería estar precedido de un estudio, de una evaluación, que es la que tendrá que hacer en su momento la Junta Directiva de Ecopetrol, que no le tiene por qué recibir órdenes al presidente de la República. Ecopetrol, como ya lo dije, se rige por un gobierno corporativo. De manera que serán ellos los que tendrán que salir al mercado a buscar alternativas, y si hay alternativas mejores que la de Qatar, no veo por qué mantenerse en la idea de que sea proveniente de Qatar. Ahora bien, hablando del fracking, el gas que hoy se está importando desde Estados Unidos es producido utilizando la técnica del fracking. Estados Unidos se convirtió, después de Qatar, en el mayor productor y exportador de gas natural gracias a la técnica del fracking que empezó a utilizarse en el gobierno de Obama, que llegó a decir que Estados Unidos, merced al fracking, se había convertido en la Arabia Saudita del gas natural. Además, tenemos participación en asocio con la empresa Occidental en los Estados Unidos, en el yacimiento del Premián. Allí Ecopetrol, conjuntamente con la OXY, viene hace unos 3-4 años extrayendo crudo y gas natural utilizando la técnica del fracking. De manera pues que ahí hay una esquizofrenia total, porque ¿cómo es que el fracking es bueno si se utiliza en otros países, pero es malo si lo ponemos en práctica en Colombia, que podría contribuir si hubieran dejado que funcionaran los dos pilotos que apagaron, que tenían por objetivo precisamente establecer la viabilidad y la conveniencia de utilizar esa técnica en Colombia? Nos quedamos sin saber si era conveniente y si era viable porque apagaron esos dos pilotos. Y el ministro saliente, a raíz de la presentación del proyecto de ley prohibiendo la utilización de la técnica del fracking, dijo que por falta de conocimiento aquí el tema del fracking se había convertido en un tema de astrología. Pues claro, nadie puede invocar su propia culpa. Si no tenemos mayor conocimiento, si nos privaron de ese conocimiento, de la conveniencia y la viabilidad de la utilización del fracking, es porque el propio gobierno apagó los dos pilotos que teníamos, que nos habrían arrojado el conocimiento que hoy no tenemos. Exministro, yo sé que ya nos tenemos que despedir. Le hago una última muy cortitica y lo dejo para sus compromisos. Exministro, si en el 2026 llegase un gobierno con una tendencia absolutamente diferente, de derecha, pro-fracking, ¿usted ve que la situación pueda cambiar, que esto tenga reversa, que la crisis en la que estamos por la escasez de gas pueda ser solucionable en Colombia? Mire, para dar una respuesta concreta a tu pregunta, quiero decirle lo siguiente, que la utilización de la técnica del fracking en los yacimientos no convencionales tiene la ventaja de que, a diferencia de yacimientos costa afuera como el de Sirius e incluso yacimientos convencionales onshore, demandan un tiempo que no es menor a los 3 o 4 años desde el descubrimiento del yacimiento. En tratándose de yacimientos no convencionales y la utilización de la técnica del fracking,
ese tiempo se reduce sensiblemente en un año o año y medio después de descubierto el yacimiento, podemos decir que ya ese gas se torna comercial y se puede disponer del mismo. Es decir, que sí habría una solución. Exministro, gracias de todo corazón por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto y buenas tardes. Buenas sí la tardes. habría, Andrea, pero para el final del próximo gobierno. Pero hay una solución, José, que no estamos en el peor de los mundos. Pero estamos en un el mundo peor de los complicado, 4 años, por lo mínimamente. Mínimamente. Nos